pedir que me acompañen rapidito a Juan 20, capítulo 20, versículos del 1 al 7. Esto será el texto base a través de esta noche. Cuando lo tengan, dicen amén. Será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodeado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí. Y quiero que le preste atención a este último verso, que dice así: pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Puede tomar asiento. Cuando le prestamos atención a ese último verso que leí, vemos la mención de un lienzo. ¿Qué es un lienzo? Un lienzo es un extenso pedazo de tela, un pañuelo, un paño, algo tan sencillo como esto lo podría ser. Pero yo quiero que nos metamos un poquito más profundo, y en ese caso necesitaríamos entender un poco la tradición hebrea de esos tiempos. El lienzo se menciona en el versículo 7 que fue doblado cuidadosamente y colocado aparte del resto de los paños, ¿no? El lienzo doblado era un método de comunicación silenciosa entre lo que era un siervo y su amo, lo que era un amo y su siervo. Ahora, le voy a explicar esto un poco más a detalle, y necesitamos entender qué era un siervo. En la época de Jesús, los siervos eran propiedad de su amo. Eso lo tenemos claro. Pareciéndose más a lo que quizás podría ser un esclavo con un empleado, ¿no? Estos estaban obligados por la ley de esos tiempos, a hacer todo lo que necesitara su señor. Fuera a cuidar del ganado, fuera a cuidar de los cultivos, fuera a cuidar del aseo de la casa, de la preparación de comida y de cuando ésta se servía. Pero yo me di a la tarea de repartir unos papelitos por ahí. Espero que hayan buscado los versículos, ¿verdad? Y les voy a pedir que lo lean. ¿Quién tiene Romanos 1:1? Romanos 1:1. ¿A quién se lo di? ¿En serio? Yo se lo di a alguien. Allá. Vente. Ok. Quiero que presten atención a este pequeño detalle. Va a haber una palabra que se va a repetir mucho en estos versículos, y quiero que estén pendientes a esta. Dale. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado de ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿Ya captaron cuál es la palabra? No la digan todavía. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Amén. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amén. Apocalipsis 1:1. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Amén. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál? Siervo. Ahora, yo quiero que usted analice esto conmigo, y esto me conmueve demasiado, porque
estos discípulos pudieron haberse descrito a sí mismos como no sé, vamos a ponerle el predicador tal, el profeta tal, el apóstol tal, pero no, decidieron describirse a sí mismos como siervos de Jesucristo. Ahora, voy a entrar un poquito más en detalle de lo que es siervo. La palabra proviene del griego doulos. Ahora, no vine aquí a hacerme la que más sabe del griego, porque no es así. Mi favorito en griego es el yogur griego, porque es bastante saludable y sabe bastante bueno, no le voy a mentir. Ahora, me di a la tarea de buscar más información acerca de esta curiosa palabra, y lo que me llama la atención es que entre las 5 palabras de las que proviene la palabra siervo en el lenguaje griego, la única que no debería ser siervo es doulos, si me lo puedes proyectar por ahí, porque su traducción posible no es siervo, es esclavo. Ahora, en nuestras Biblias, como lo leímos, esta palabra se traduce como siervo, cuando en realidad su traducción verdadera no es siervo, es esclavo. Y es por esto la razón de esto es que en los tiempos de antes sabemos que la esclavitud humana existía. Fue un hecho real que se nos enseña en las clases de historia. Ahora, el miedo de estas personas es que la Biblia fuera usada para tomar ventaja de esta esclavitud humana que acontecía en esos tiempos. Por lo que, en mi opinión, la palabra doulos perdió bastante de su fuerza, de su magnitud, de su significado, y este se perdió entre traducciones y entre contextos. Ahora, cuando usted me preguntará, esclavo, pero eso es una palabra un poquito fuerte para describirse. Esclavo de Jesucristo. Eriali, esclavo. ¿Tú me estás diciendo que somos esclavos? Bueno, pues siervo y esclavo son palabras que tienen mucho en común, sí, pero tienen una notable diferencia. El siervo se contrata, el esclavo se posee. Y estos discípulos, como ya mencioné, se pudieron describir de flores bonitas, de palabras bonitas, de cualquier otra manera, pero decidieron describirse a sí mismos como esclavos de Jesucristo. Y está bien, chilling, todo bonito, todo chévere, pero no es solamente un nombre, sino que eran hombres pertenecientes a Jesucristo, hombres que vivían su vida como si estas no le pertenecieran, su dinero, su tiempo, sus deseos, vivían conforme a la voluntad de su Padre, de su Señor. Hombres esclavos de Jesucristo. ¿Cómo le llamaríamos, siendo sinceros, hoy en día? ¿Loco? ¿Fanático? Seamos reales, rajatabla. Yo sé que mínimo una vez tú has dicho esa palabra en tu vida. Ese es un rajatabla. Cuidado. Porque vamos a hacer una comparación un poquito no tan lejos de la realidad. Comprar toda la merch, toda la mercancía de tu equipo deportivo favorito, sean los Lakers, sean los Golden State, sean los Miami Heat, eternidad de equipo. Y sabemos que a algunos aquí nos gusta el baloncesto. Amén. Sí, es verdad. Pero comprar toda la mercancía, gastar un dineral en tickets, etcétera, es considerado ser un buen fan. ¿Verdad que sí? Vamos para el juego. Sí, a las 6 allí nos reunimos para ir. Pero si muestras la misma pasión por Jesús, eres un fanático y eres un rajatabla, ¿no? Estos hombres prefirieron ser conocidos como rajatabla que ser conocidos como los amiguitos, los profetas, los predicadores, porque prefirieron ser conocidos como esclavos por amor. Ahora, de la misma manera, Dios espera que nosotros nos levantemos como esclavos por amor, no por interés. Les pido que me acompañen a Deuteronomio, capítulo 15, 2 al 18. Lo voy a leer rapidito. Y dice así: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo y te sirve por 6 años, al 7º año deberás dejarlo en libertad. Cuando liberes a un siervo varón, no lo despidas con las manos vacías. Sé generoso con él y regálale como una despedida algo de tu rebaño, de tu grano y de tus vinos.
Dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te ha bendecido. Recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Por esta razón te doy este mandato. Pero supongamos que tu siervo dice, no te dejaré, porque se ha encariñado contigo y con tu familia y le ha ido bien en tu casa. En este caso, toma un punzón y perfórale el lóbulo de la oreja contra la puerta. Entonces será siervo por el resto de su vida. Haz lo mismo con tus siervas. No piensas que liberar a tus siervos es una gran pérdida. Recuerda que durante 6 años te brindaron un servicio que vale el doble del salario de un obrero contratado. Y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Ahora, este texto es parte de la ley que regulaba el trato hacia los esclavos en ese tiempo. Y esta decía que, para parafrasearla, cuando un hebreo contraía una deuda demasiado grande, demasiado exagerada, y este no podía pagarla de vuelta al que le debía, este se podía vender a sí mismo como esclavo a esa otra persona, haciendo todos sus deberes, los que ya mencioné, estar al pendiente del ganado, de los cultivos, de la casa, etc., para tener un lugar en el cual dormir, porque recuerdo, le debía demasiado. Al 7º año, luego de los otros 6, del otro 5, del otro 4, el 7º año es diferente, porque se le es ofrecida algo diferente, se les es ofrecida la libertad. Y además el amo no solamente le ofrece la libertad, sino que era su deber, por ley, por mandato, preparar un cierto tipo de canastilla con riqueza, con, ¿cómo se la llama? Con refrigerio. O sea, le ofrecía la libertad, pero también le proveía con lo que iba a necesitar para seguir avanzando con su nueva vida, porque recordemos que ya no va a tener lo que tenía antes, porque eligió venderse a sí mismo al que le debía. Ahora, lo que me gusta tanto es que había una excepción a esta ley. Se le era, vamos a ver, cuando llegaba el 7º año, el esclavo que llegó a amar a su amo podía rechazar esa oferta, podía rechazar voluntariamente su libertad y podía decirle a su amo, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré. ¿Por qué? ¿Por qué no te dejaré? Porque te amo a ti. ¿Por qué no te dejaré? Porque amo tu casa. ¿Por qué no te dejaré? Porque estar contigo me hace bien. No te dejaré porque me hace mejor ser un esclavo en tu casa que ser el dueño de mi propia vida, vivir bajo mis propios sueños. No te dejaré porque me va bien contigo. Entonces, cuando esto pasaba, el esclavo simplemente tomaba a ese siervo, a ese esclavo, lo llevaba a su puerta, llamaba a sus vecinos, a sus familiares y al resto de siervos. ¿Por qué? Porque algo especial iba a pasar ahí. Lo ponía sobre la puerta, le perforaba la oreja y lo que sellaba este pacto era la sangre que salía. ¿Eso no le recuerda algo? Lo voy a dejar ahí. Luego de esto ponía un pendiente que llevaba la insignia, el sello de la familia. Y el Señor le decía, a partir de este momento, a ese que yo le perfore la oreja, ese que está ahí botando sangre, ese ya no es un esclavo de deuda, ese es un esclavo de amor, ¿no? Entonces, quizás para ustedes esto le confunda un poco, no significa mucho, seamos reales, porque estamos viviendo en una generación en la cual servirle a Dios y tu relación con Dios es muy a seguido descrita con palabras bonitas, con palabras que nos endulzan el oído. Y nos gustan, claro que nos gustan, pero también hay palabras que tienen mucho significado, como lo es esa. Entonces, está bien, las palabras bonitas son buenas, pero está esa. Y Dios espera que nosotros nos levantemos como esclavos por amor, que le digamos como ese siervo, ese esclavo le decía a su amo, no te dejaré, no te dejaré. ¿Por qué? Porque te amo. No te dejaré porque amo tu casa, no te dejaré porque amo tu obra, no te dejaré porque prefiero ser un esclavo en tu casa que vivir por mis propios.
no te dejaré porque te amo. Y yo sé que mientras digo esto, muchas cosas pueden pasar por tu mente. Pero quiero que sepas que tú eres libre y tu deuda está saldada, ¿no? Pero yo sé que habemos algunos que estamos aquí que sabemos que no podemos vivir para nosotros. Sabemos que y sentimos que tenemos que vivir para los sueños de nuestro Señor. Y sabes que tienes que hacerlo. Es algo dentro de ti que te dice, Él es tu Señor. Con Él te va bien. En su casa te va bien. ¿Y sabes por qué? Porque eres un esclavo. Y la gente te dice, claro que la gente te dice, ¿por qué te dedicas tanto a la obra de Dios, chico? No, mira, hay más cosas que hacer. ¿Por qué tú estás tan metido en eso? ¿Sabes? Hazte cargo de tus propias cosas también. No todo es Dios, no todo es Dios. Sí, pero ¿qué pasa? Ellos te aconsejan, entre comillas, con sus buenas intenciones, entre comillas. Y te dicen, mira, no hace falta que te metas tanto. Aprende a decir que no. A mí me han dicho eso. Y yo misma me he dicho eso. Pero ¿sabes qué? ¿Tú sabes por qué yo no logro decir que no? Y me voy a salir de bosquejo por un momento. Yo no logro decir que no porque a mí me apasiona servirle a Dios. Y cuando yo llegué a esta iglesia, allá en el gazebo, yo me sentaba y yo veía el grupo de adoración. Saliendo de una iglesia de la cual yo era parte del grupo de adoración, y yo decía, ¿so que tú me trajiste aquí para yo sentarme en una silla y no hacer nada? Ese era mi pensamiento. Tú me trajiste aquí, dijiste que vinieras para aquí porque tú me trajiste aquí para sentarme en una silla. No debí de decir eso. Pero ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios que dije eso, porque ahora no solamente estoy en el grupo de adoración. ¿Puedes tocar batería? Toco batería. ¿Puedes tocar piano? Toco piano. ¿Puedes llevar un clamor? Llevo un clamor. ¿Puedes dar la reflexión? La doy, porque eso es lo que me apasiona, servirle a mi Señor. Entonces, qué bueno que entendieron esto, porque hay muchas veces que yo le intento explicar eso a otra persona y no lo entiende. Pero ¿sabes por qué? No lo tienen que entender, porque eso es algo íntimo entre Dios y yo, de corazón a corazón, entre siervo y amo. Y extrañamente, por más weird, por más raro que se vea, yo soy feliz con eso. Mi corazón se siente alegre, mi alma se regocija. Entonces, ¿por qué es esto? Cuando vamos a Filipenses 3, 7 al 8, dice, antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor. Las cosas que estaban fuera de la casa de mi Señor, ya las desecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Todo lo que yo tenía fuera de la casa de mi Padre, todas las deudas, todos los pecados, todo lo que me alejaba de Él, lo desecho, lo doy por muerto. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre es donde estoy bien. Entonces, volviendo al tema, ¿sabe cuál es el parecido entre un esclavo de esos tiempos y nosotros? Que así como el amo abría una herida en la oreja de su esclavo, Dios abre una herida en nuestros corazones. Esa herida es que los esclavos, por amor, al pasar los 7 años, renunciaban a sus derechos. Di conmigo, renuncian a sus derechos. ¿Tú te atreves a renunciar por tus derechos? El hecho de que tú estés aquí en este momento significa que quizás has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. Y si no, el altar siempre está abierto. Eso lo tenemos claro. Pero no significa necesariamente que tú hayas aceptado a Jesús como el Señor de tu vida. Porque para hacerlo el Salvador de tu vida, solo tienes que entregarle tus pecados. Y qué bonito es arrodillarme aquí, llorar y sentir todo. ¡Fua! Se fue. Soy libre. Pero qué difícil es dejar y entregarle nuestros derechos.
Porque, ¿sabe por qué hay tan pocos esclavos por amor? Porque no renuncian a sus derechos. Somos expertos en defender nuestros derechos. Y hay lugar para hacerlo, claro. La corte está para eso. Pero cuando se trata de una esclavitud con Jesús, no tienes derecho. No tienes derecho a tu tiempo. No tienes derecho a administrar nada. Porque Él es el que te dirige. Y hay personas que dicen eso. Yo tengo derecho a mi tiempo libre. Yo no puedo estar 24/7 en el templo. Yo tengo derecho a administrar mis recursos. Yo no voy a dar 10%, yo voy a dar un 8%. Porque tengo que echar 20 pesitos de gasolina más. Yo tengo derecho a decidir con quién yo voy a estar. El yugo desigual, si nadie se entera, eso no es nada. Él va a la iglesia los domingos, eso no es nada. Yo tengo derecho a mi reputación. Y es que llegamos a tal punto que es que hay que reírse porque llegamos a amar más a nuestros derechos que amar a Jesús. Y nos duele decir eso. Pero yo les quiero poner un ejemplo con mucho respeto. De verdad, con mucho respeto. Pero qué mejor ejemplo que nuestros pastores. Nuestros pastores tenían derecho. Claro que sí. Y no sé cada pequeña cosa de su trayecto. Pero no me hace falta saber cada detalle para saber que ellos tenían derecho a una vida cómoda. Tenían derecho a tomar sus recursos para darse los lujos que quisieran. Pero no, dirigidos por el Espíritu Santo, decidieron formar en lo que hoy estamos. Seguramente tenían derecho a unas vacaciones en Dubái, allá, viendo. Pero no. Yo sé que dedicaron mucho de sus veranos a evangelizar. Dedicaron mucho de sus veranos a meterse en intimidad con el Padre. ¿Tenían derecho? Claro que sí. Pero renunciaron a esos derechos por una cosa. Una sola cosa sencilla. La sonrisa de su Señor diciéndole: bien hecho. Bien hecho, siervo fiel has sido. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué mejor ejemplo que ese? ¿Qué mejor ejemplo que el renunciar a tus derechos que ese? Y lo digo con mucho respeto. Entonces, si para ser un esclavo de amor hay que renunciar a tus derechos, ¿quieres renunciar a tus derechos ahora? Volviendo al texto base, y ya estoy terminando. Juan 20, 1 al 7. Voy a ir al 7 directo, para no tomar mucho tiempo. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Doblado y colocado aparte de las otras tiras. Como ya mencioné, el lienzo era un método de comunicación entre el siervo y el amo. Y funcionaba de esta manera. Cuando el siervo preparaba la mesa para la cena, para lo que fuera, este buscaba que fuera de la forma a la que a su amo le agradaba. Exactamente a la perfección. Y luego de montar todo, se mantenía fuera de la vista de su amo hasta que terminara. Ahora, el siervo no era divino. Usaba este tipo de comunicación. El siervo no se atrevía a tocar la mesa hasta que el amo hubiese terminado. Cuando el amo se levantaba de la mesa, se limpiaba, agarraba el lienzo, lo estrujaba y lo arrojaba a sí mismo a la mesa. Esto tenía un significado. Y eso es: terminé. Ahí el siervo retiraba todo de la mesa y todo nice. Ahora, si el amo se levantaba, tomaba el lienzo, se limpiaba y lo doblaba. Está doblado. Lo dejaba al lado del plato. El siervo no se iba a atrever a tocar nada. Nada. De que nada. Porque el que el paño estuviera así, quizás no así, pero así lo puse yo, significaba una sola cosa. Y es que, a diferencia del terminé,
haz lo que tú quieras con lo que queda ahí. Esto significaba, no he terminado. ¿Por qué? Porque volveré. Entonces, yo conozco uno que tomó su lienzo, lo dobló y dijo, no he terminado contigo, volveré por ti. Entonces, si yo sé que el maestro va a volver por mí, ¿por qué yo voy a retirarme de su casa? ¿Por qué yo voy a retirarme de su propósito conmigo? ¿Por qué yo voy a preferir andar por ahí que ser un esclavo? Cuando hay ejemplos de discípulos que dicen, soy siervo del Señor, pero aprendimos que Doulo es esclavo, soy esclavo del Señor. Entonces, si este pañito, ¿no?, este lienzo, hubiese sido así, ¡paps!, y el Señor resucitó, y eso se quedó así. Coquí. Pero yo conozco a uno que no dijo terminé, me dijo, tú eres mi hija, yo te amo y por eso voy a volver por ti. Entonces, ¿quieres ser un esclavo de Jesucristo? Hasta aquí mi parte.